Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este canal. Gracias por suscribirse. Si no lo han hecho, les pido de inmediato que lo hagan, que pongan el botón rojo, le den clic allí y lo hacen muy fácil, rápido, gratis. Y es importante sobre todo para esta comunidad que ya estamos y ya somos estamos cercanos a los 50.000 seguidores ya. Así que bueno, hoy vamos a hablar de los distintos movimientos telúricos que se han vivido en Colombia, no solamente en la capital del país, sino en distintos lugares. Estamos con el director del Servicio Geológico Colombiano, el director, el señor Julio Fierro. Gracias por estar con nosotros en este canal. Gracias, María Camila. Y efectivamente, el Servicio Geológico Colombiano es la entidad de conocimiento del Ministerio de Minas y Energía del Gobierno Nacional y somos quienes tenemos bajo nuestra custodia la Red Sismológica Nacional Colombiana. Doctor Fierro, ¿cómo se vivió todo esto? ¿Cuál fue el primer sismo que se registró y en dónde exactamente, con qué profundidad, en dónde se vivió? Sí, a las 12:04 del mediodía del día 17 de agosto, tuvimos un sismo de una magnitud de 6,1. Esa magnitud es considerable, es una magnitud, digamos que por encima de la media si estamos pensando en la zona andina colombiana. Y posteriormente hubo réplicas y una de ellas tuvo también una magnitud de 5,6. Esos son réplicas. Hubo 4 réplicas de más de 3,6, pero una en particular fue muy fuerte. Eh, Todo esto ocurrió en la zona entre Bogotá y Villavicencio, más cerca de Villavicencio que de Bogotá. Los epicentros de tanto el de 6,1 como el de 5,6 se ubicaron a cerca de 60 kilómetros del centro de Bogotá y a menos de 20 kilómetros del centro de Villavicencio. El de 6,1 ocurrió a 10 kilómetros del casco urbano de El Calvario, en el Meta, y también muy cerca de Quetame, en Cundinamarca. El de 5,6 fue muy cerca a Guayabetal y también muy cerca a la vía Bogotá-Villavicencio. Señor Fierro, afectaciones que hasta el momento ustedes han podido tener desde el servicio geológico. Vemos algunas afectaciones, por supuesto, desde donde hubo y se sintió más en el departamento, por ejemplo, del Meta. Hay algunas afectaciones en 7 edificios en Bogotá, pero ¿cuál es el balance que tienen ustedes de temas de afectaciones? Nosotros no generamos la información de afectaciones, sin embargo, pues voy a hacer alguna referencia general a ello. Ujú. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es la entidad que Ok. compila y que consolida esa información. Sin embargo, ¿qué sabemos? Sabemos que hubo algunos daños menores en algunos edificios de Bogotá y en algunos edificios de Villavicencio, que hubo unos daños de cierta consideración en algunas estructuras como la iglesia de Medina, que es un pueblo cundinamarqués, pero hacia el piedemonte llanero, no es tan cordillerano, y tenemos deslizamientos reportados en municipios como Quetame y El Calvario en el Meta. Afortunadamente, pues no hemos recibido reportes y espero que sea así, de ninguna pérdida de vidas humanas. Doctor Fierro, sobre los movimientos y estos sismos tan fuertes que se vivieron con tantas réplicas, ¿es normal? ¿Es debido a qué? Los colombianos se tienen que estar preparando para este tipo de movimientos en los próximos días. Cuéntenos un poco de esto. Los colombianos que vivimos en la zona andina y también en la zona Caribe, en el Ujú. Pacífico, tenemos que acostumbrarnos a que estamos en una zona sísmicamente activa. El hecho de que tengamos cordilleras es ya una manifestación de que hay unas dinámicas en la corteza terrestre que forman esas cordilleras. Así que mm, es necesario que eso se interiorice, es necesario que se cree una cultura institucional, porque si los sismos no los podemos ni prevenir ni predecir, nos toca actuar siempre pensando en que son las estructuras humanas, son las edificaciones las que pueden llegar a generarnos problemas y afectar las vidas. La dinámica natural pues no suele causar muertes, es que se cae la casa, es que colapsa el edificio, eso es lo que causa las muertes, entonces allí sí podemos actuar. Y la actuación es construir con las normas sismorresistentes
que rigen en este país. Esa es la medida preventiva más importante, pero también se necesita que interioricemos los ciudadanos que vivimos en estas zonas sísmicamente activas, como reitero, la mayor parte del país y la mayor parte de los colombianos estamos en zonas sísmicamente activas, también que tengamos un comportamiento cuando ocurren estos eventos. Si pensamos en México, si pensamos en Chile, si pensamos en Japón, ya está interiorizado qué es lo que tenemos que hacer. Ya un niño del colegio, desde la escuela, sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo se tiene que comportar. Aquí apenas estamos iniciando esa senda y esa senda la tenemos que recorrer. Y estos sismos nos recuerdan y afortunadamente pues no son sismos destructivos, pero sí tenemos registros históricos de sismos destructivos en buena parte del país. El tema de los terremotos, un sismo es considerado terremoto a partir de qué intensidad, porque obviamente vimos en redes sociales, no, terremoto tal, pero quiero que nos deje claridad, esto fue sismo, fueron sismos, ¿verdad? Sí, técnicamente son palabras sinónimas. Sismos y terremotos Ok, son sinónimos, no significa terremoto que sea más fuerte. Sin embargo, creo que esa palabra es una palabra fuerte, ¿no? La sí. palabra terremoto tiene una R, es larga, entonces da como una sensación de algo más dinámico, pero no, son palabras sinónimas. Quizá en el habla común se va creando también esa, como, sí, el habla común también responde a unas percepciones y responde a cómo se va generando todo un lenguaje, pero técnicamente es lo mismo. Bien, usted dice, nos tenemos que ir acostumbrando, pero le pregunto, ¿por qué antes no y ahora sí? Es decir, no antes tal vez ocurría un temblor, por ejemplo, o se sentía, ojo, en la capital del país, cada X años. Desde hace muy poco empezamos a vivirlos cada vez más continuo. ¿Cuál es la razón de esto? No, nosotros tenemos una historia sísmica muy copiosa en el país. Hay ciudades que han sido destruidas como Cúcuta, como Villavicencio. Hay ciudades que han tenido afectaciones muy grandes como la misma Bogotá. Entonces, lo que sucede es que la memoria se ha perdido. En el 24 de mayo de 2008, en el mismo, muy cerca al epicentro del que tenemos hoy esta sensación reciente, el de 6.1, muy cerca, hubo un sismo también. Y ese sismo se sintió fuertemente en Bogotá. Lo que tenemos ahora es quizá más información, lo que tenemos ahora es un cruce de información muy fuerte en toda la ciudadanía. Las redes sociales muchas veces magnifican y amplifican lo que está sucediendo. Estamos también muchos más ciudadanos viviendo en pisos altos. Sí. Eso también genera una amplificación de la sensación. Entonces, nosotros vivimos en una zona sísmicamente activa, no podemos predecir y tampoco podemos pretender establecer una frecuencia de los sismos. No podemos decir en Bogotá hay sismos fuertes cada tanto porque no nos es posible. Ok. Esto es una cuestión supremamente compleja de cómo se producen los sismos, cómo se sienten los sismos, porque una persona aquí en Bogotá que está en la parte plana, en un edificio alto, va a sentirlo muy diferente. Incluso si fuera la misma persona y tuviera el don de la ubicuidad, si Sí. está en el cerro, en una casa bajita, lo sentiría completamente diferente. Entonces, hay también una cuestión muy grande en términos de percepción. Los sismos cada quien los percibe de manera diferente dependiendo de dónde está, cómo es el tipo de suelos, cómo es la topografía, cómo es el terreno. Hay muchas consideraciones que llevan a que la percepción de esa manifestación de energía natural sea diferente. Usualmente, ya casi para concluir esta entrevista, siempre después de un temblor hay una o dos réplicas. La recomendación es que la gente pues se quede en el lugar, si lo evacuaron o se quede en el lugar atendiendo, digamos, lo que nos han dicho los organismos de emergencia que hagamos, respetando las normas de seguridad, en fin, pero siempre vienen réplicas o no, director. Hoy tuvimos un montón de réplicas, pero perceptibles fueron 4, Ujú, pero fueron decenas de réplicas. Y como es complejo el tema del mecanismo que finalmente genera un sismo, pues también es complejo
el sismo que tuvimos hoy a las 12:04 fue de 6,1. Sí. ¿Habría podido generarse un sismo incluso más fuerte después o habría podido no generarse ninguna réplica que fuera perceptible? Casi siempre la liberación de energía implica que se sigue liberando, pero muchas veces la liberación posterior es imperceptible o a veces es fuerte o a veces lo que viene es un sismo aún mayor. Así que lo que tenemos es un marco de incertidumbre y Ujú. en ese marco de incertidumbre tenemos que actuar de la manera más tranquila, más organizada posible. Y reitero, es muy importante la construcción. Sí. En la construcción está la clave para que no tengamos colapsos de viviendas, no tengamos colapsos de edificios. Que sintamos el sismo, bueno, lo sentimos, nos asusta o nos fascina o nos fascina y nos asusta en proporciones iguales, pero lo que necesitamos es hacer una construcción responsable y tener una actuación responsable cuando estas cosas ocurran. Yo sé que, por ejemplo, usted pues obviamente está encargado de su entidad, ¿no? Del Servicio Geológico Colombiano, pero, por ejemplo, hablando de arquitecturas viejas y todo eso, vimos que en el Salón Elíptico se cayó un pedazo, ¿no? De estructura y es un salón viejo y el Congreso son estructuras viejas. Esto se debe adecuar, obviamente, me imagino, ¿no? Que tendrá Sí, que revisarse. sí, nosotros comenzamos a tener códigos de construcción sismo resistente de 1984. ¿Por qué? Porque en 1983 hubo un sismo en Popayán, en la Semana Santa, que generó el colapso de buena parte del centro histórico de esa ciudad. Entonces allí ya comienzan las normas. Los edificios anteriores al 84, pues quizá no estaban pensados para aguantar un sismo. Esa norma ha venido evolucionando y ha venido evolucionando en buena parte porque conocemos más qué es lo que sucede en términos de la amenaza sísmica que tiene el país. Así que antes del 84 puede que se necesite reforzar un montón de edificaciones y se comienza con las edificaciones que son claves, los colegios, las escuelas, los hospitales, las estaciones de policía, las estaciones de bomberos, todos esos puntos son puntos vitales cuando sucede una emergencia y por lo tanto tenemos que comenzar por allí. Pero es necesario pensar en el reforzamiento estructural de una gran cantidad de edificaciones en el país. Bien, pues doctor Julio Fierro, muchísimas gracias por haber estado acá en este canal. Bueno, María Camila, entonces no los podemos predecir, no Mm. los podemos prevenir, nos toca culturizarnos en que estamos en esa zona sísmicamente activa y que de cuando en vez, a veces con más frecuencia, a veces con menos frecuencia, tendremos sismos en buena parte del país, Es exceptuando la parte más oriental, más hacia la frontera con Brasil, con Perú, allá no, pero en el resto de lugares sí. estar muy atentos y no, y atender a esos llamados que nos hacen permanentemente la Cruz Roja y estas entidades, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y estas entidades que son adecuadas, digamos, y que nos dicen qué hacer en estos casos. Le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros al director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro. Muchas gracias. Chao, chao. María Camila, muchas gracias. A todas y todos, gracias por haber estado en este canal, gracias por conectarse hasta el final. Si tienen algún comentario, déjenlo. Nosotros, yo personalmente, pues trato de responder a todos los comentarios de todas las personas. Si no se han suscrito, háganlo de inmediato. Ahí, fácil, gratis, en el botón rojo. Chao, chao.